Padre, venimos delante de tu presencia, oh Señor Jesús, reconociendo, oh Padre Celestial, que sin ti no somos nada, oh Padre Celestial. Reconociendo, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, oh Señor. Gracias, Señor, porque hoy pudimos abrir nuestros ojos y pudimos, Señor, darnos cuenta, Señor, que tú nos has regalado un día más de vida. Has dado ese soplo de vida, Señor, en nuestras vidas y nos has permitido, Señor, venir, Señor, delante de ti para gozarnos, Señor, para hacer, Señor, como decíamos en ese discipulado en esta mañana, Señor, llenar nuestra copa, Señor, de tu Santo y Divino Espíritu, para que nuestra copa esté rebosando y podamos alimentar a otros de esa verdad tuya, oh Padre Celestial. Padre, ponemos delante de ti este servicio esta mañana, Señor, esta mañana un poco fresca, Señor, pero una mañana en la que podemos decirte, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú permaneces con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has respaldado y has respondido nuestras oraciones, Padre Celestial. A ti te damos la honra, la gloria. Santo Espíritu, toma el lugar que te corresponde. Muévete en cada vida, muévete en cada uno de los que estamos ya aquí presentes. Y muévete, Señor, aún en los que están en sus casas y que nos han de ver a través del Facebook, a través del YouTube, Padre Celestial. Agrádate de tu pueblo, Señor, y queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, exaltar todos a una a tu nombre, oh Señor Jesús. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. So we are going to read in Jeremiah. Vamos a leer el libro de Jeremías, chapter 29. el capítulo 29. And we're going to read verse 1 through 14, and I'm going to have Pastor read it Spanish. Vamos a leer de los versos 1 al 14 y yo lo voy a leer en español. And then I'll just share what God has put in my heart. El capítulo 29 de Jeremías, versos 1 al 14, yo lo voy a leer en español y la pastora va a compartir lo que el Señor le hablaba a través de este versículo. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes, profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elesa, hijo de Safán, y de Gemarías, aquí no puedo ver muy bien, hijo de Hilcías. ¿A dónde me quedé? En el 3. Ok, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis,
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que vuestros hijos, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y ofreceréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré llamado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde los hice llevar. Alabado sea el Señor. Amén. The Lord put this scripture in my heart, El Señor ponía esta escritura en mi corazón. and it's a very familiar scripture, especially verse 11. Es un verso muy familiar, especialmente el 11. But one of the things the Lord was showing me is that this people of God, Pero algo que el Señor me mostraba es que el pueblo de Dios they needed to go through a time of cleansing, necesitaban ir a un tiempo de sanctification. Limpiador. para limpiarse. They needed to be sanctified. Necesitaban ser santificados. They needed to be cleansed from other things that they put in front of God. Necesitaban ser limpiados de todas aquellas cosas que habían puesto delante entre Dios y They ellos. made themselves worship and serve other gods. Porque ellos habían puesto sus cuerpos para adorar y glorificar a otros dioses. And God is a jealous God. Y Dios es un Dios celoso. So the people of God went through this cleansing. Entonces el pueblo de Dios fue tras de esa limpieza. But at any time God puts us through a time of test or a time of correction, Pero todo el tiempo que el Señor nos pone en un tiempo de prueba o de corrección, He always has a plan for our good. siempre tiene un plan para nosotros y es un plan de bien. And I believe that we as a nation, Y puedo creerlo que como nación, churches, como iglesias, are going through this process todas pasamos por ese of proceso sanctification. de santificación. And I believe God wants us to just hold on to the hope Y el Señor quiere que nos abracemos de esa esperanza, that He has something good at the end of this time. que sabiendo que Él tiene algo bueno al final de ese tiempo. Another thing in this scripture, and this is why I wanted to read the whole thing, Otra cosa que el Señor me hablaba a través de esta escritura, y por eso lo leí casi desde el principio, is that there were false prophets that arose in that time. que había falsos profetas en medio del pueblo. One in specific who was telling the people it would be a shorter time, but the prophet Jeremiah, who was a real prophet, was saying 70 years. Porque había un profeta, falso profeta, que decía que iba a ser un tiempo muy corto que iban a pasar, pero el profeta Jeremías estaba hablando con exactitud que iba a ser 70 años. Basically, the time is God. Básicamente sabemos que el tiempo es Dios. We do not know how long. No sabemos qué tan largo puede Nobody can say. ser. Nadie puede decir. God is in control. Dios es en control. The same goes for this church, Lo mismo para esta congregación, our personal life. para nuestras vidas personales. We might find ourselves being frustrated, Tal vez nos encontramos muchas veces frustrados, or we want to go in a direction where we're hearing something that sounds good to us because it's a shorter time. a veces queremos correr tras lo que estamos escuchando grato en nuestros oídos porque es un tiempo más corto para nosotros. But the work that God does in us through the Holy Spirit Pero la forma en que Dios trabaja en medio de nosotros a través del Espíritu Santo is not a temporary work. no es
trabajo Tiempo temporal. temporal. It is a complete work. Es un trabajo completo. At the end of it, Y al final it's going to be great things. van a ser grandes cosas. And so God was really speaking that to me personally. Realmente el Señor estaba hablando conmigo personalmente. And the songs for today's worship, Y los cantos que tenemos para este día de alabanza, the first thing we need to recognize is we're in a spiritual battle. que tenemos que reconocer que estamos en una lucha espiritual. And we need to remember that. Y necesitamos recordar eso. Whatever is happening, No importa lo que pase. we just hang on to the Word of God Tenemos que The afianzarnos promise de of la God. palabra de Dios, de las promesas and de we Dios fight the battle. y pelear las batallas And we just keep going. y continuar. Amen. Adelante. So we're gonna sing the first song is El Gran Yo Soy. Vamos a entonar esta primera alabanza, que es El Gran Yo Soy. And I know it's a desire for all of us to have Just a block. this relationship with God. He wants to bring us back where we need to be. Es el deseo de todos nosotros mantenernos en esa relación con el Señor y Él quiere traernos de regreso hacia Él. Amen. Existirá la presencia
el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya. Este gran yo soy es el que alabamos y glorificamos y exaltamos. Qué hermoso cuando dice la tierra tiembla ante él. Los demonios huyen. Aleluya. Al mencionar el nombre del Rey de Reyes, el gran yo soy. Aleluya. Gloria sea su nombre. God is bigger than any of our problems. Dios es más grande que cualquiera de nuestros He problemas. can move the Aleluya. mountains. He said, if we have faith the size of a mustard seed, Dice su palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le dijéramos a una we montaña, can say to muévete, the mountain, move, muévete, and it will move. y la montaña se moverá. Aleluya. Amén. Mi Dios es grande. This is the next song. Mi Dios es grande. Es la siguiente alabanza. Aleluya. Mi Dios es grande,
Entonces, digámosle esta mañana a nuestro propio ser, ¿de qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas si sabemos que Dios está en control? Amen. Hallelujah. Como decía mi esposa al principio, los tiempos son de Dios. Y tenemos que esperar en ese tiempo perfecto que es de Dios. Entonces digámosle esta mañana a nuestro ser, en ese acto de rendimiento ante el Señor, decirle, alma, ¿por qué te preocupas? Díganse a sí mismos, ¿de qué te preocupas? Dios está en control. ¿Por qué te preocupas de lo que te falta? Dios está en control. Dios conoce nuestras necesidades. Dice la palabra de nuestro Señor, ¿ves las aves y los lirios del campo? Que ni trabajan, ni se preocupan, y Dios tiene cuidado de ellos. Dice su palabra, ¿no valéis más vosotros que ellos? Entonces, ¿de qué os preocupamos? Si Dios cuida de sus hijos, si Dios provee a sus hijos, Dios es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Digámosle a nuestra alma esta mañana, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén. Dios. ¿Por qué te turbas
abates, alma mía. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso al que vive y vive para siempre. Aleluya. Vamos a invitar a nuestra hermana Marisa en esta mañana a que pase aquí al frente, que ore por los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Vamos a agradar a nuestro Dios y Padre Celestial también con lo mucho que Él nos ha prosperado en esta semana, con lo que Él nos ha dado. Así es que vengamos delante de su presencia y traigámoslo con gozo. Padre, te damos gracias por este lindo día que tú nos has regalado, Señor, que podemos estar todos los hermanos en comunión, Señor. Te pedimos por lo que estamos aquí, Señor, y por lo que aún no han podido venir, mi Dios eterno, que tú los bendigas. Padre, en esta hora, Señor, vamos a recoger la ofrenda y los diezmos, Señor, de lo que tú nos has dado, Dios mío, para compartir con alegría y gozo, Señor, para tu obra, para que sea de prosperidad, mi Dios eterno, para alcanzar nuevas almas, Señor, y para nosotros, Dios mío, poder andar en tu camino como debe ser, Señor, porque solo recibe aquel que da, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Porque te alabaré, mi salvación y mi Dios eres tú, porque aún he de alabaré, mi salvación y mi Dios eres tú. Espero Dios, espera en 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 Dios. Sí, Señor, Padre. Que te abates, alma mía, que te turbas dentro de mí. Aleluya, gloria sea nuestro Señor. Dele la honra, la gloria al que vive y vive para siempre. Aleluya. Yo no sé si va a haber clase para niños, solamente tenemos un pequeñito. Yo creo que sería bueno que se quedara aquí en el santuario y que ahí que entre la abuelita, la pastora y los hermanos ayuden a controlar a esta pequeña. ¿Cuántos queremos alimentarnos esta mañana de la palabra del Señor? Aleluya. Vamos a venir ahora al alimento fuerte, al plato fuerte. Ya tuvimos nuestro aperitivo, ¿verdad? De alabanza, de glorificación a nuestro Dios y Padre. Pero ahora es tiempo de sentarnos a la mesa y de disfrutar de este delicioso banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a continuar con esta serie de ¿cómo se llama esto? Sabios en Dios. Y vamos a... Déjenme ver, esta computadora se vuelve cada vez más lenta. Yo creo que es tiempo de buscar alguna otra forma de imprimir el documento, yo creo. Ok. Hemos comenzado una serie que le hemos titulado
sabios en Cristo. Sabios en Cristo porque debemos de venir con esa sabiduría de Él para conducirnos como cristianos, para conducirnos como siervos de Dios, gracias, y para actuar y obrar conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Y este mensaje lo he titulado, que dentro de la serie Sabios en Cristo, el mensaje del cristiano. ¿Cuál es el mensaje que debe de ser para cada cristiano? Es decir, cada hijo de Dios, ¿qué mensaje debe compartir con los que estamos fuera y dentro de la casa del Señor? Pero antes de comenzar, vamos a poner este servicio, este aperitivo, este plato fuerte en las manos de nuestro Señor. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesito, oh Padre Celestial, de tu guianza, de tu sabiduría. Sella mis labios, Señor, con el carbón encendido de tu unción, oh Padre. Prepara cada corazón de los que han de escuchar tu palabra, de los que estamos aquí presentes y de los que nos verán a través del Facebook y del YouTube, Padre. Prepara cada corazón para que tu palabra, oh Padre, pueda llegar a ese lugar fértil y dé el fruto en su tiempo, Señor Jesús. Padre, prepara nuestras vidas y permítenos gozarnos, Señor, también con este alimento fuerte. Amén. Permítenos sentarnos a la mesa y recibir este alimento tuyo, Padre. Sí, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero empezar con un comparativo. Al estar preparando este mensaje de la serie Sabios en Cristo, el cual he titulado El mensaje cristiano, encontré un paralelo, un comparativo entre dos citas. Hay un hermoso paralelo en Mateo 28, 18 al 20, con el libro de Hechos, capítulo 18, versos 1 al 11, que vale la pena integrar en este mensaje cristiano, que está, lo íbamos a poner en los programas finales, pero al último me atareé, tuvimos una invitación a Corpus Christi y ya no pudimos hacerlo, pero se los voy a tener para la siguiente semana, para que tengan ese comparativo con ustedes. Pero vale la pena leerlo. Miren lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 18, de los versos 1 al 11. Y es curioso porque estamos hablando de Pablo, cuando Pablo le escribe a los Corintios. Y es curioso que este verso también lo escriba Pablo. Dice, Pablo en Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, blasfemando estos, les dijo:
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Cuál es el comparativo que yo quiero traerles en esta mañana y que entendamos? Porque en el libro de Mateo habla de la comisión que Cristo daba a sus discípulos. Y en el libro de Hechos habla del ministerio de Pablo. Vamos a hacer el comparativo. En el libro de Mateo, en el verso 19, dice: por tanto, id. En el libro de Hechos, en el verso 1, dice: Pablo fue a Corintio. ¿Okay? Haced discípulos, en el mismo verso 19 del capítulo 28 de Mateo, en el verso 8 de Hechos: muchos oyeron y creyeron. Bautizándolos, dice en el verso 19 también de Mateo. En el verso 8, fueron bautizados. Enseñándoles, en el verso 20, enseñó la palabra. Dice: he aquí yo estoy con vosotros. Y en el verso 10 dice: porque yo estoy contigo. Quise traerles este comparativo porque es importante que veamos, por aquellos que dicen que la palabra de Dios no es un libro inspirado divinamente, ¿cómo es posible que un libro se enlace con otro? Y eran tiempos, muchos años de distancia, que se había escrito un libro y otro. Y es importante remarcarlo aquí. Actualmente en las iglesias está sucediendo lo que había ocurrido en Corinto, lo que venimos estudiando las semanas pasadas. Los hombres estaban mezclando filosofías, es decir, sabiduría de hombre, con el mensaje de Dios, y esto causaba confusión y división en las iglesias en aquel tiempo. Por eso es que Pablo les escribía a los corintios. En la actualidad no hay mucha diferencia. Muchos predicadores tienen su propio enfoque del mensaje de Dios, y algunos inclusive inventan sus propios vocabularios para impresionar al pueblo de Dios. Pablo explicó cuáles eran los 3 fundamentos del mensaje del Evangelio, y también les instó a que retornaran al Evangelio. Punto número 1 de los 3 puntos que Pablo marcó: el Evangelio se centra en la muerte de Cristo. Y esto lo vamos a ver en la continuidad del libro de los Corintios. Vamos a irnos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Capítulo 2, y lo vamos a leer de los versos 1 al 5. Que ese es el primer punto que Pablo marca, que el Evangelio estaba centrado en la muerte de Cristo. Y dice este pasaje en la palabra de nuestro Señor: proclamando a Cristo crucificado. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros ninguna cosa alguna, sino de Jesucristo. Verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Vemos pues que Pablo no había ido a Corinto para glorificarse a sí mismo, sino para comenzar a predicar el mensaje más importante, el de Cristo. No para crear un club de admiradores o un club meramente religioso. Era para predicar el evangelio central, que era la crucifixión y muerte de Cristo. No había ido para glorificarse a Él. Es decir, en otras palabras, Él había ido para glorificar a Dios. El punto número 2. Pablo entonces les recordó a los corintios su actitud. Que dicen los versos 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aunque Pablo era apóstol, se dirigió a ellos como un humilde siervo. No dependía de sí mismo. Se hizo nada para que Cristo pudiera hacer todo. Años más tarde, Pablo volvió a hacer referencia a esto y marcó el contraste entre él y los falsos maestros que habían invadido Corinto. Pablo había aprendido que Dios lo hacía fuerte en el momento que él era débil. Y eso es lo que debemos aprender hoy en día, que cuando más débiles somos, más fuertes somos en Cristo Jesús. El verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quería que ellos confiaran en Dios y no en el mensajero que Dios estaba enviando. Si hubiera dependido de la sabiduría humana y hubiese presentado Pablo el plan de salvación como muchos lo presentaban, como un plan filosófico, entonces los corintios habían puesto su esperanza en la explicación. Puesto que Pablo había declarado la palabra de Dios en el poder de Dios, los que se convirtieron con él, es decir, con las predicaciones de Pablo, habían puesto su fe en una demostración, es decir, experimentaron la obra de Dios en sus propias vidas. El Evangelio es parte del plan eterno del Padre. Y Corintios nos lo sigue diciendo, de los versos 6 al 9 del mismo capítulo 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos que la salvación fue comprada o pagada por el Hijo, pero planeada por Dios el Padre. Los que hablaban acerca del evangelio sencillo, digo yo de manera personal, tienen razón, pero
a su vez están equivocados. ¿Por qué? Porque si el mensaje del Evangelio es lo suficientemente sencillo para que un pagano analfabeto lo entienda como lo era yo, crea que sea salvo, es cierto entonces que el Evangelio es sencillo, ¿verdad? Porque si alguien que no entiende nada, que no ha estudiado nada, lo puede entender, es un plan sencillo. Pero si lo vemos por el otro lado, también es tan profundo que ni los teólogos más brillantes pueden sondear sus profundidades. Esto nos dice que hay una sabiduría de Dios en el Evangelio que desafía el intelecto más agudo que pueda existir. Hay mucha gente que pretende ser sabio, pero cuando pretendemos ser sabio en nuestras propias palabras, no sabemos nada. No obstante, esta sabiduría no es para las masas de pecadores, para aquellos pecadores perdidos. ¿Para quién es ese mensaje? Es para los creyentes. Es para nosotros, los creyentes inmaduros. ¿Es para los creyentes inmaduros? No, corríjanme. Es para los creyentes ya maduros, los que están creciendo en la compasión que posee la palabra de Dios. Es para nosotros, los que estamos creciendo, como lo decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo en esa meta, ¿verdad? Corintios, la primera carta de los Corintios en el capítulo 3 habla de los colaboradores de Dios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales?, pregunta Pablo, y añadís, ¿y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales?, pregunta Pablo. Quizás este versículo, cuando yo estaba haciendo este estudio, Pablo les respondía a los que se encontraban en la iglesia dándole promoción a Apolos, quien ciertamente era un predicador elocuente y profundo. ¿Qué dice el libro de Hechos 18, 24 al 28? Habla de Apolos, cuando Apolos está predicando en Éfeso, y dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo consciente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Con denuedo, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Vemos que realmente había una sabiduría en Apolos. Esto no lo podemos minimizar. Pero esta sabiduría provenía de Apolos. No venía de Apolos,
Verso 7 del mismo capítulo 2 de Primera de Corintios dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que para que nosotros pudiéramos gloriarnos de esa palabra, no de lo que nosotros hacemos, sino de la palabra de Dios. Vemos pues que esta sabiduría proviene de Dios y no del hombre. Esta sabiduría ha estado oculta en nosotros. Esta sabiduría está dentro de lo ordenado por Dios. Esto significa que Dios fue quien elaboró ese plan. El plan de redención no fue un plan de último minuto, como a veces se nos ocurre hacer un plan de emergente. No. Esto fue un plan planeado por Dios. ¿Qué dice Romanos? No, Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y sabiendo que fuiste rescatados desde vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Alabado sea el Señor. Vemos pues que esta sabiduría da como resultado la gloria del pueblo de Dios. Qué tremendo pensar que algún día participaremos de esa misma gloria de Dios. ¿No lo creen? Yo me pongo a pensar cómo será estar ya en su presencia, allá en el cielo, con los ángeles en gloria, alabándole, glorificándolo. Qué hermoso, ¿no? Compartir de esa gloria de nuestro Dios y Padre eterno. Aleluya. Romanos 8, 28 al 30 dice: más que vencedores. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, dice la Escritura. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Gloria sea nuestro Dios Jesucristo y el Espíritu Santo de poder. Pero esta sabiduría es para todos. No, está escondida. Dice la Escritura que está escondida para todos los incrédulos. Volvamos a Primera de Corintios 2, y vemos que dice el verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al mencionar Pablo estas palabras, quizás se haya referido a los gobernantes espirituales demoníacos de este presente siglo. Algunas otras versiones dice de este mundo. Colosenses 2:15 nos lo confirma. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Aleluya. Es decir, que la sabiduría de este siglo o de este mundo tiene su origen
y los gobernantes de este mundo o de este siglo, las fuerzas satánicas, incluyendo al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron el plan eterno de Dios. Por medio de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ellos tenían escrito que el Hijo de Dios nacería y moriría, pero ellos no entendieron el significado pleno de la cruz. Mucho menos iban a entender la resurrección de Cristo. Pero finalmente, esta sabiduría se aplica en la vida del creyente en la actualidad. El verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta aquí hemos considerado dos verdades fundamentales del Evangelio. El mensaje se centra en la muerte de Cristo y es parte del vasto plan de nuestro Padre Celestial. No podemos decir que esto fue algo prefabricado, como mucha gente dice, que los discípulos lo planearon, que lo pusieron a Jesucristo en un lugar y después vinieron por su cuerpo. La Escritura es bien clara. Los creyentes de Corinto se habían olvidado del precio de su salvación, es decir, habían quitado sus ojos de la cruz. Se hallaban involucrados en asuntos que no debían de estar. Habían dejado de asombrarse de la grandeza del plan de Dios para ellos. Era necesario que retornaran al ministerio del Espíritu Santo. Y este sería el próximo asunto de Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo ya en los versos 10 al 16, para finalizar este capítulo 2 de Primera de Corintios. El verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, no hemos recibido del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, dice la Escritura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Dios. En estos versos hay algo que quiero que les quede bien claro. En nuestra salvación están incluidas las tres personas de la deidad. Es decir, Primera de Pedro 1:3 dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, y esto ya es casi para finalizar, el Espíritu mora
en cada creyente. Amén. Lo leímos en el verso 12. El Espíritu enseña al creyente. También lo leímos en el verso 13. El Espíritu madura al creyente. Esto lo vimos en los versos 14 al 16. Aquí el contraste aparece entre la persona que es salva, llamada espiritual, porque el Espíritu mora en la persona, y en la persona que no lo es, llamada carnal, porque no tiene el Espíritu en su interior. De ahí surge la palabra que en México le llamamos muchos, aquí decimos amigo, mi hermano, y en México a los que no están en el Espíritu le decimos, ¿qué pasó, carnal? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne, no en el Espíritu. Sin embargo, el creyente, si entiende, es decir, el creyente entiende al que no es salvo, pero el que no es salvo no entiende al creyente. No sé si me doy a explicar. Sí, seguro. Lo que Pablo habla en el verso 15 no sugiere que la persona que no es salva no pueda señalar los defectos en la vida del creyente. Lo hacen con mucha frecuencia. Es lo que más hace. Es lo que más hacen. Nos señalan nuestros errores. El acusador. Pero ellos no entienden plenamente en qué consiste la vida cristiana. Ellos ven nuestros errores, como nosotros vemos los de ellos, pero ellos no entienden el plan de la vida cristiana. En este versículo, el espiritual juzga todas las cosas, dice la Escritura. Pero debemos tener mucho cuidado en no convertirnos en dictadores espirituales en la vida del pueblo de Dios, porque esto surge muy a menudo, no con los que están afuera, surge muy a menudo con los que estamos dentro de la casa de Dios. Empezamos a juzgar, ¿ya te fijaste el hermanito? ¿Ya te fijaste la hermanita? Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y al colocar, porque si colocamos mucho énfasis en esto, descuidamos no solamente el Espíritu Santo, descuidamos al Padre y descuidamos al Hijo. Benditos sean los equilibrados, dice la palabra del Señor. Benditos son los que entienden y participan de todo consejo de Dios. Que Dios nos ayude a ser benditos y que podamos entender su palabra, que podamos entender su sabiduría y no aplicar la nuestra, porque muchas veces entre nosotros mismos nos sentimos o nos creemos sabios, y yo soy el primero en decirlo. El hecho de que el Señor nos haya llamado no nos hace mejores que nadie. El hecho de que el Señor nos haya llamado nos da el privilegio de que seamos sus hijos, pero esos hijos para edificar al cuerpo de Cristo, para alimentar al cuerpo de Cristo, alimentarle no con nuestras filosofías, no con nuestras palabras, sino con la palabra del Señor. Cada vez que nosotros queramos hablar, no traigamos nuestras propias filosofías y no digamos, bueno, yo creo esto, yo creo el otro. Mejor digamos, vamos a ver qué dice la Escritura, vamos a ver qué dice la palabra. Yo no quiero confundirte, mi hermano, yo no quiero confundirte, hermana. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de lo que estamos hablando, y fortalezcámonos en el Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias primeramente, Señor, porque has hablado a mi vida, oh Señor Jesús. Ciertamente, Señor, al estudiar, al profundizar en tu palabra, ciertamente adquiero más sabiduría, pero eso no me hace mejor que nadie, Señor.
Eso solamente me hace, Señor, entender que el mensaje central está en la vida de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, y que ese es al que yo debo predicar dentro y fuera de este ministerio. Padre, ayúdanos, oh Señor, a ser cristocéntricos, a utilizar tu palabra con sabiduría, a exhortar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en amor, utilizando la palabra de verdad que tú ya nos has dejado. Nosotros no tenemos que inventar una nueva doctrina. Nosotros no tenemos que pelear con alguien que quiere discutir filosofías. Nosotros tenemos que centralizarnos en el mensaje que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, oh Señor, a cumplir con ese mandato que tú dejaste en Mateo 28. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enfocándonos y apoyándonos en tu palabra, sin olvidar que tú estarás con nosotros, como nos dices al final: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te doy gracias, Señor, por este día de más que nos regalas de vida, pero por un día menos para volver a verte cara a cara. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque entre más, Señor, profundizo en ella, más me enamoro de ti, Señor. Y más agradezco, Padre, ese plan tan hermoso que tenías predestinado para nosotros. Aún, Señor, puedo entender que desde antes de la fundación de este mundo, tú ya lo tenías planeado, que tu Hijo Jesucristo viniese a este mundo a darnos redención. Yo te alabo y te glorifico por ello, Padre. Yo te alabo y te glorifico, Cristo. Y yo te alabo y te glorifico, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Gracias por tu presencia. Te alabamos, te glorificamos. Ahora te pedimos, Padre, que nos permitas seguir anclados a esta palabra santa y que la apliquemos a nuestra vida, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que tengamos nuestra mirada puesta en ti, solo en ti, oh Cristo Jesús. Llévanos, Señor, a nuestros hogares bajo tu cuidado y protección. Sé con cada uno que nos está mirando a través del internet, a través del Facebook, del YouTube. Y si alguien ha sido tocado, Señor, en esta hermosa mañana, de los que están aquí presentes y de los que están, Señor, viéndonos a través del internet, yo te suplico, Señor, que trabajes en sus corazones, que tengas, Señor, un trato muy especial de manera individual con cada uno de ellos, y que la gracia del amor de Dios el Padre y la comunión con tu Hijo y tu Santo y Divino Espíritu permanezca con nosotros desde ahora y para siempre. Y te suplicamos también por aquellos que han de salir fuera, Señor, de esta ciudad. Padre, desde este momento, Señor, los ponemos delante de tu presencia, Señor, y te suplicamos, Señor, que los cerques con un ejército de ángeles, que los lleves, Señor, hasta el lugar que ellos tienen predestinado llegar, y los retornes con bien a casa, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. Te amamos y te glorificamos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén y amén. Que te bates, alma mía, que te turbas dentro de mí, que te abates, alma mía, que te turbas dentro de mí.
Dios les Thank you, bendiga. Lord, for this, Aleluya. for this time of worship. Hallelujah.